El gobierno ha recurrido nuevamente al expediente de la persecución judicial y de la persecución policial para tratar de silenciar la protesta que sectores importantes de la sociedad venezolana llevan adelante, exigiendo un cambio profundo en la política que el gobierno adelanta, tanto en materia económica como en materia de gestión de las instituciones del Estado. Y en ese sentido, vale la pena tomar en consideración las recomendaciones que en el día de ayer hizo la Conferencia Episcopal de Venezuela. Esas recomendaciones son fundamentales para comprender la naturaleza del momento que está viviendo Venezuela. Por esa razón yo considero muy importante atender en todo su contenido el mensaje que ha enviado la Conferencia Episcopal en el día de ayer. Es un documento que vale la pena estudiar porque recoge un sentimiento legítimo de los pastores venezolanos en defensa de la vida, en defensa de la democracia, de los derechos humanos para toda la sociedad venezolana. El documento de la Conferencia Episcopal recomienda claramente al gobierno un cese de la persecución política. Recomienda claramente al gobierno cuando le dice que las protestas no van a encontrar una solución por la vía de la represión y de la persecución. Y lo que estamos apreciando en estos días en Venezuela, y muy especialmente en el Táchira, es una cacería de brujas contra toda expresión de disidencia política. El gobierno no nos está garantizando a los dirigentes democráticos de este país los derechos constitucionales de la libre expresión del pensamiento, de la organización y acción política que son tan propios de una sociedad democrática, sino que por el contrario, a través de diversos factores de poder, el gobierno pretende tener una oposición que no hable, que no se exprese. Los canales institucionales para expresarse están cerrados, por ejemplo el Parlamento. Hemos visto a nivel nacional cómo de una manera ilegal, arbitraria, sin ningún tipo de proceso de ninguna naturaleza, se ha despojado de su investidura a una dama que es diputada de la Asamblea Nacional, como es la señora María Corina Machado, y los operadores políticos del PSUV pretenden en el Táchira hacer lo mismo contra diputados como Gustavo Delgado, como Miguel Reyes, y llegan al extremo de limitarle sus derechos económicos, de no pagarle sus dietas, en un acto brutalmente arbitrario, ventajista, típico de quienes se consideran dueños de la verdad y dueños de las instituciones. Por eso, obviamente, es que nuestras instituciones no están siendo una caja de resonancia al sentimiento popular. Y cuando una institución como el Parlamento cierra sus puertas para que los representantes de una corriente distinta expresen los reclamos de esos sectores, expresen las ideas, los puntos de vista respecto al desenvolvimiento del gobierno y se limita o se cercena ese derecho, pues obviamente no deja otro camino que la gente vaya a la calle. Pero entonces cuando la gente va a la calle a protestar, surge con toda fuerza una represión institucional o una represión parainstitucional, que es lo que hemos apreciado con los grupos armados al margen de la ley, que bajo la protección de este gobierno han salido a la calle a asesinar y a dañar propiedades para que el gobierno luego tenga una propaganda en contra de los sectores democráticos, acusándolos de cometer hechos que el propio gobierno está impulsando a través de estos grupos paramilitares. Yo, por ejemplo, como ciudadano tachirense, todavía me pregunto qué pasó con la muerte del joven Daniel Tinoco. ¿Dónde están los responsables de ese crimen? ¿Qué pasó con la muerte de un ciudadano en Barrio Sucre que se desempeñaba como conductor de transporte, el señor Wilfredo Wilfredo Reyes? ¿Qué pasó con esos crímenes? ¿Por qué los voceros del Estado, del gobierno, el comandante de las fuerzas militares, general Padrino, que acaba de dar su parte de victoria de guerra acá en el Táchira, no ha explicado las actuaciones del Estado? ¿Por qué el señor Bielma Mora, como gobernador del Estado, no le ha informado al Estado Táchira qué está haciendo
el gobierno para detener a los responsables de estos crímenes? ¿Por qué no se ha explicado y no se ha detenido a los grupos motorizados que están armados, que todo el mundo sabe que son protegidos y amparados por el gobierno o por sectores del gobierno? Entonces, cuando estos hechos ocurren, que los acaba de denunciar con toda claridad la Conferencia Episcopal en el día de ayer a nivel de todo el país, cuando estos hechos ocurren y no hay una respuesta del Estado, pues obviamente que estamos frente a un Estado que protege y que promueve la violencia en Venezuela. Y el derecho que tenemos los venezolanos, los dirigentes políticos, de denunciar esta situación, de exigir que la justicia se aplique también a esos sectores, porque para ellos hay una total impunidad, pues se convierte en una razón para ser criminalizados y para ser desacreditados, ofendidos o enjuiciados. Vivimos en una Venezuela donde el autoritarismo marca con toda claridad la conducción de la vida del Estado. Esto no se puede llamar democracia. Esto es un gobierno que ha cruzado la raya amarilla, que ha entrado en el campo del autoritarismo y la represión, y por eso los venezolanos tenemos el derecho a exigir una rectificación. Como lo dice claramente el documento de la Conferencia Episcopal, tiene que haber un cambio de actitud de parte del gobierno nacional y del gobierno regional, y por esa razón, como ciudadano, como dirigente político, como hombre que ha transitado durante muchos años de su vida el quehacer político, tanto parlamentario como de gobierno, yo llamo a la reflexión a quienes desde el lado del gobierno están empeñados en afianzar la persecución política, en utilizar la intimidación como herramienta disuasiva, cuando lo que están logrando es lo contrario. El pueblo tachirense en este momento se siente humillado, se siente maltratado con esa política de represión y de intimidación. Una cosa, lo he dicho a través de las redes sociales, una cosa es restablecer el orden público, garantizar el derecho a la circulación de todos los ciudadanos, y otra cosa es hacer un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, como ha ocurrido acá en el Táchira, con una hipermilitarización que llegan al descaro de negarla, como decir que hoy no estamos con la luz del sol. Entonces, hoy es jueves, son las 10:02 de la mañana, el sol brilla sobre San Cristóbal, pero mañana aparece un vocero del gobierno y dice que no, que es la luna la que está brillando, que no hay luz del día, sino luz de lo que hay es nocturnidad. O sea, es tan evidente la hipermilitarización, el uso desproporcionado y en muchos momentos abusivo de los gases lacrimógenos, de la intimidación, que realmente llama a la reflexión esta situación. Nosotros entendemos entonces que ha llegado la hora de una rectificación, que el gobierno nacional debe rectificar y entender que en los campos democráticos hay una voluntad siempre de buscarle salida a la crisis del país. Ahora, más allá de la militarización, la persecución judicial que se ha desarrollado en otras instancias, porque aquí se evidenció en primer lugar con el encarcelamiento del alcalde Daniel Ceballos, pareciera amenazar con alcanzar a otros dirigentes opositores. Se ha amenazado desde el Parlamento Regional al actual alcalde encargado de que puede seguir los mismos pasos de Ceballos. Se produjo en la noche de ayer un allanamiento contra la casa del dirigente Néstor Solano. No sé si tendría alguna vinculación con el hecho de que en algún momento se ha tratado de vincular a este proceso al expresidente colombiano Álvaro Uribe, siendo Solano uno de los principales auspiciadores, digamos, de la campaña de Uribe hacia Venezuela, pero se produjo un allanamiento en su casa en la noche de ayer. ¿Cuál es la percepción de Perspectiva con relación, desde el punto de vista jurídico, que se está haciendo hacia la dirigencia opositora en el Táchira? Cualquier persona que comprenda lo que es una sociedad democrática y la vigencia de un Estado de Derecho sabe que las garantías jurídicas en Venezuela están totalmente conculcadas. No hay en Venezuela un poder judicial independiente, autónomo, que le garantice a cualquier ciudadano un acceso a la justicia de manera imparcial, sobre todo cuando se trata de elementos vinculados con hechos políticos. Lamentablemente, los hechos son demasiado evidentes para llegar a la conclusión de que tenemos una justicia al servicio de una política bastarda, como lo he definido en un reciente artículo mío en la prensa escrita. Todo el sistema de justicia está controlado políticamente por el Estado, y el conjunto de decisiones que han venido surgiendo en los últimos días
lo ratifica. La destitución de los alcaldes Escalán y Daniel Ceballos por la sala constitucional, convirtiéndose la sala en tribunal penal, sin dar la oportunidad de un juicio con un juez natural, de un derecho al debido proceso, a un proceso que admita la posibilidad de ser oída la parte, de promover pruebas, de tener doble instancia, que es un principio universal, sino que en una sola instancia, en un tiempo récord, a un funcionario se le destituye. Constituye una aberración para cualquier profesional o para cualquier persona que conozca del derecho, que conozca de la ciencia jurídica. Pero además, la reciente decisión contra la diputada María Corina Machado. Unos concejales piden un recurso de interpretación con el ánimo de proteger precisamente los derechos de esta diputada, y el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, tuerce la petición que le hacen estos ciudadanos, incurre en ultrapetita y termina despojando de la condición de diputada a una persona sin ni siquiera darle la oportunidad de ser oída, violentando principios fundamentales del derecho, como son el principio de la audita parte, o sea, de oír a la otra parte, el principio de la doble instancia, el principio del conocimiento detallado del proceso. Todos esos principios son realmente fundamentales para poder lograr que haya justicia. Y luego entonces ya es tan evidente la dependencia del sistema judicial, del poder político, que los diputados aquí, se ha hecho costumbre que los diputados en el Táchira son los voceros del Ministerio Público y de los tribunales. Aquí los señores diputados o diputadas del Consejo Legislativo anuncian con antelación cuáles son las medidas judiciales que se le aplican a un opositor político, cuáles son los tipos por los cuales se les va a imputar penalmente, dan órdenes, como lo hacen Diosdado Cabello o Nicolás Maduro, le dan las órdenes a los fiscales y a los jueces por medios de comunicación. Es decir, aquí se rompieron los esquemas, inclusive hasta de la formalidad, se perdieron las formas. Aquí el descaro es abierto, total, se presiona, se le instruye públicamente a los jueces y a los fiscales para que actúen contra la dirigencia política. De modo que en estos tiempos de Venezuela ser dirigente político es realmente un riesgo muy grande. Se arriesga la vida porque el fanatismo y el odio que se ha cerrado hasta el punto que cualquiera de nosotros tiene en su presencia en la calle un riesgo muy grande, porque nosotros no tenemos ningún tipo de protección y están por las calles pistolados, con patentes para circular libremente, un grupo de personas que en cualquier momento atentan contra la vida de cualquiera de nosotros, los dirigentes políticos de la oposición, porque los del gobierno están todos súper protegidos. Yo veo al señor Viola Mora que tiene 10 veces más seguridad que la que yo tuve cuando era gobernador del Táchira, por ejemplo. O sea, una cosa realmente desproporcionada, mientras que nosotros somos ciudadanos que andamos como cualquier otro ciudadano en la calle exponiendo y arriesgando la vida todos los días, más allá de los hechos de la delincuencia común a la cual nos exponemos todos los ciudadanos, pero es que los políticos tenemos un doble riesgo en este momento. Segundo, toda la dirigencia política hoy en día somos personas en libertad condicional. Es decir, en cualquier momento, por cualquier causa intrascendente, somos enjuiciados y llevados a prisión. Y además se manipula de manera total la justicia. Lamentablemente, es uno de los grandes desafíos que tenemos los demócratas venezolanos, es devolverle a este país el Estado de Derecho, devolverle la justicia, que la justicia sea realmente para todos, que la justicia sea despolitizada de la forma en que hoy la tienen. Es un gran reto para el cual tenemos que seguir trabajando, y hombres como yo daremos nuestro esfuerzo, nuestra lucha, siempre para que en Venezuela reine en algún momento la justicia y la vigencia del Estado social de derecho. Sí, ya que estoy haciendo una razón.